La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Moto G04S. Hello, Moto. En 2 semanas sabremos cómo se conforma el Parlamento y quiénes pasan a segunda vuelta. Faltan efectivamente 2 semanas para resolver las elecciones del 27 de octubre. Los partidos políticos, los sectores, los candidatos echan el resto en las últimas horas para determinar y lograr captar a su voto y también a aquellos que hoy se presentan como indecisos. Este fin de semana el Frente Amplio desplegó una estrategia nacional, ir puerta a puerta por los barrios de Montevideo, por la zona metropolitana, por las grandes ciudades del interior, justamente intentando identificar y convencer a aquellos indecisos. Hoy las encuestas lo presentan en una posición mucho mejor que hace 5 años, en la elección del año 2019, pero también esas mismas encuestas muestran cierta volatilidad en el voto. Todo se va a definir el 27 de octubre, pero cómo se están plantando los partidos y los sectores de cara a un cierre de una campaña que está dominada mayormente por la apatía, lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con Cristina Lustenberg, diputada por el Frente Amplio y candidata al Senado. Francisco Morales, Otra Mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bueno, en estos últimos días que hay que trabajar todo y tratar de, como tú decías, de llegarle a la gente, de quienes tenemos, ¿no?, hoy una función política, de darle argumentos, ¿no?, de por qué nosotros, por ejemplo, como Frente Amplistas queremos que nos voten, cuál es nuestro programa, nuestras propuestas. Desde el sector que a mí me toca liderar, que bueno, soy referente del Abrazo, estamos desplegando una estrategia también territorial, en los medios, buscando todas las herramientas, con vivos, con algunos temas de interés que hemos visto que a la ciudadanía le interesa, con técnicos que tenemos en nuestro sector, pero como tú decías ayer, el Frente Amplio desplegó a nivel nacional toda una estrategia que fue muy rica, digamos, como tú decías, en una campaña donde a veces uno ve que hay un porcentaje o de apatía o de quizás no una movilización tan grande como en otros años, porque quizás, bueno, la coyuntura ha cambiado, hay medios que hoy facilitan la información y después hay otro sector de la población que tendremos que ver cómo llegarle, qué condiciones están hoy, por qué se sienten tan lejanos de lo que condiciona la política, ¿no? Yo a veces me siento muy responsable cuando me dicen, bueno, yo soy apolítico, no me interesa la política, y escuchar mucho, porque bueno, uno tiene que saber que a través de la política se generan nuestros compromisos, viste, nuestra educación, nuestro acceso al trabajo, nuestro acceso a políticas de vivienda, cuánto vamos a ganar, cómo se define la seguridad social. O sea, hay muchas cosas que a veces no percibimos de forma directa, individual, que la política te cambia la vida, pero sí cambia el rumbo de un país. Entonces, bueno, ayer, como tú decías, Francisco, fue una cosa, bueno, en esa cosa de que como Frente Amplio, bueno, uno estamos yendo a actos, organizamos actividades y a veces uno vive en esas burbujas. Claro. De que son militantes organizados, de que cada vez, sí, es como tú decías, en el Frente Amplio hoy tenemos una mayor cercanía, mayor posibilidad de ganar que en el 2019, pero también hay ese gran porcentaje de votos que son indecisos, que son esos 150.000 más menos, que todavía hay que llegarles. Y ayer en ese puerta a puerta que a mí me tocó recorrer con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y con Blanca Rodríguez y con otros compañeros del Frente Amplio y de las bases territoriales estuve en el pueblo Victoria y después en el pueblo en el barrio Ituzaingó por el hipódromo, y fue muy lindo, cada barrio con sus características, pero bueno, cuando tocas una puerta la gente tiene ese respeto por abrirte o por recibir un volante, o aunque no te vote, también ser respetuoso. Ahí te das cuenta de que quizás todavía yo sigo pensando que la gente tiene un gran respeto
a lo que se juega, a la democracia, a también a respetar al que piensa diferente. Y después nos encontramos con cantidad de vecinos que al verte tan cerca le generaba una gran sorpresa, ¿no? Luzmar, para ir por partes, como decía en la introducción, hoy el Frente Amplio presenta una mejora en los números de las encuestas, no es la votación real desde ya, con respecto al año 2019. Sí. ¿En qué punto cree que hoy está el Frente Amplio? ¿Está para ganar en primera vuelta? ¿Va a ganar con mayoría parlamentaria? ¿Cómo ve? ¿Qué análisis hace hoy desde el punto de vista político de este momento? Y bueno, lo que hacen la mayoría de los analistas es que quizás las posibilidades en el país es de ir a una mayoría parlamentaria en el Senado, en diputados puede estar más peleado, y ir a un balotaje. Yo todavía igual tengo esperanza de que ojalá podamos tener esa mayoría parlamentaria y esa definición en la primera vuelta, pero bueno, las encuestas todavía en nuestro país son creíbles, pero bueno, a veces hay estos 15 días también son definitorios, te dicen los que conocen, que por eso realmente es importante estos últimos 15 días, más allá del trabajo acumulado, porque a veces yo apuesto a que también mucha gente, la ciudadanía, más allá de verte en un reclame con determinadas características, hoy hay muchas formas que vos decís, ¿se habrá banalizado esto? Pero bueno, mucha gente se da cuenta cuando uno trabaja seriamente, cuando uno trabaja a lo largo de mucho tiempo. Entonces yo creo que hoy el Frente Amplio está mejor posicionado, hicimos un proceso de autocrítica, nosotros no dejamos de reconocer las razones por las cuales perdimos en el año 2019 y hoy creo que se percibe por muchos ciudadanos que Frente Amplio hoy tiene una propuesta de gobierno creíble, un equipo con una fórmula potente, de verdad a veces uno observa cosas que se banalizan en la campaña, que pueden formar parte de algo de distensión, pero cosas que yo creo que no le hacen bien, y la fórmula del Frente Amplio mantiene una estructura muy complementaria entre Yamandú y Carolina. El Frente Amplio tenemos estas propuestas de gobierno que Yamandú, esas 48 que presentó en Colonia hace un tiempo, donde tienen que ver propuestas económicas, donde tienen que ver con la seguridad, donde tienen que ver sobre todo con la parte social, ¿no? A mí me toca trabajar mucho y analizar en las cosas porque eso también creo que fortalece a la política, que uno tiene una formación política, pero el saber técnico de diferentes áreas es crucial. Usted, antes de seguir, Cristina, usted ya fue funcionaria del gobierno. Sí. Aspira a ser senadora, es candidata al Senado hoy. En la eventualidad de un gobierno de Yamandú Orsi, ¿se ve nuevamente en el gabinete? ¿Se ve en una función ejecutiva o prefiere el trabajo legislativo? Mira, yo hoy, Francisco, le estoy pidiendo el voto a la ciudadanía para ser senadora por la lista que yo lidero, que es la 949, que tenemos una lista calcada con la vertiente artiguista. Y ahí estamos en muchos departamentos del país y desde ahí, porque también aprendí una cosa, que uno en política para desarrollar determinados proyectos en cualquier partido político, la validez en una democracia te la da el ciudadano de a pie a través del voto. Y eso es algo que lo aprendí muchísimo. Me acuerdo de una conversación el año 2011 con el expresidente Mujica, me marcó mucho cuando me hizo ver esas observaciones, cuando yo venía de un perfil muy técnico, sin estar sectorizada, y bueno, de ver cómo uno incide también cuando uno va metiéndose en las estructuras políticas y también cuando le pide el voto a la ciudadanía. Después tengo un reaseguro que se llama con la lista 609, que generosamente tuvo ese gesto, es decir, Cristina, es importante que tú llegues al Senado por el acumulado, tanto en el Poder Ejecutivo como a nivel legislativo, y por las causas que yo trabajo vinculadas a políticas sociales, a infancia y a salud, sobre todo entender que era importante, un sector que crece muchísimo. Y que bueno, y nosotros estamos tratando también de crecer con nuestros votos propios, porque eso también aprendimos.
Yo voy a estar donde Yamandú Orsi y el colectivo opine que tenga que estar. Es verdad que he aprendido mucho de la tarea legislativa en estos años, porque me obligó, por más que yo hablo más de los temas que sé, no me gusta hablar de todo el tiempo, pero he estudiado muchos de los temas porque la tarea parlamentaria te obliga a eso. Me obligó a salir a aprender del presupuesto nacional cuando estuve en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, cuando estuve en el resto de comisiones, en la primera vez que estuve hasta en la Comisión de Cooperativismo, un área que de verdad yo no tenía mucho conocimiento, pero después me he dedicado a los temas de salud y de infancia y adolescencia, que son los temas o de protección social, de salud sexual y reproductiva, los temas que tengo una formación, por mi formación médica, siendo pediatra, o cuando fui subsecretario, las responsabilidades que tuve en el Poder Ejecutivo. Pero bueno, me veo también una función, quizás me gusta a veces la función ejecutiva, pero lo más importante, eso se decidirá después. En esta etapa siempre pasa eso. No cierra la puerta. Hay una instancia primero que es la elección y la definición es de eso, porque uno, creo que hoy la coyuntura, yo me estoy presentando a una función legislativa que si después el presidente de la República, que esperemos que sea Yamandú, define que puedo estar en alguna función, la conversaremos, pero siempre es importante tener el apoyo de la ciudadanía en cualquier instancia. Eso yo sí lo aprendí, Francisco, y pasa en esta etapa que a veces veo que hay más compañeros candidatos a alguna función que antes de ganar la elección. Entonces, ahora soy más cauta en eso porque se dan como unas cosas que realmente no me parecen adecuadas en el tiempo que estamos. Que me gusta una función ejecutiva, sí, que he tenido un acumulado en el área de salud, en el área de protección social, sí, pero hoy mi objetivo es que el Frente Amplio, aportar modestamente con nuestro espacio político a que el Frente Amplio gane muy cerca de la ciudadanía, gane con un proyecto de desarrollo de país, que Yamandú Orsi llegue a la presidencia, porque se conforme un equipo político con mucha formación y con un proyecto de desarrollo del país, un país que hoy tiene problemas muy graves para abordar, Francisco, los temas de desigualdad, los temas de salud, los temas de jóvenes que no acceden al empleo, las inequidades que hay de género, 1 de cada 2 mujeres no accede al mundo del trabajo, tenemos 157.000 niños viviendo por debajo de la pobreza, tenemos hoy un retroceso en el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde uno camina y la gente te dice, doctora, tengo dificultades en el acceso a los medicamentos, los tickets. Eso que dijo Cose en Buenos Aires, en una radio que generó repercusión aquí con respecto a el faltante de medicamentos, que ya señalaba que podía ocurrir si alguien iba a un hospital público. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo advierte en esas recorridas y en esos testimonios mano a mano con la gente? Es que sí, Francisco, eso lo hemos visualizado en las rendiciones de cuentas, lo hemos conversado con el expresidente Cipriani, con el presidente actual Sosa de ACE. Hay dificultades en la accesibilidad, no decimos que los temas sean fáciles de resolver, pero sí hay dificultades en los medicamentos de primera línea, hay dificultades en la accesibilidad a los especialistas. Yo voy hace unos 20 días al hospital de Salto, un hospital regional, donde hay grandes dificultades en la gestión básica, y es un hospital que conozco desde el año 99, o sea, de verdad es un hospital que se me acercan, por ejemplo, ¿no? Por mi perfil, madres, a decirme, doctora, maestras, estamos teniendo graves dificultades en las especialidades básicas de atención de los niños, para conseguir hora para un oftalmólogo, un niño que tiene una dificultad en la visión, el hospital nos refiere que nos acerquemos en junio del año 2025 para ir recién a acceder a la posible hora durante el año 2025 de un especialista oftalmólogo. Se nos acercan con dificultades en la accesibilidad de medicamentos, que también hay en las instituciones de asistencia médica colectivas de otra forma, Francisco. Porque una de las prioridades que tenemos nosotros, y que lo anunció Yamandú Orsi en las primeras medidas que vamos a asumir, tiene que ver con regular los tickets de medicamentos y la accesibilidad a los medicamentos, que no pasa solamente en ACE, porque hoy tenemos cerca de 300 procedimientos y medicamentos que no están en el plan de salud. Entonces eso hace que, al no estar en esa canasta básica de prestaciones que sea obligatoria por parte de los prestadores, hoy tenemos, y si hay oyentes escuchando, saben que pueden pagar un ticket por un anticoagulante
3, 5 mil pesos. Por una técnica hoy molecular, que hoy la mayoría se hacen bajo esa modalidad de diagnóstica, no está en el PIAS, entonces el ticket para hacer esa técnica de laboratorio es mucho más caro. Estamos hablando que todas las laparoscopías, hoy la mayoría de las intervenciones, la única que está en el PIAS con un ticket regulado y con determinada accesibilidad es la cirugía laparoscópica de vesícula biliar, que la incluimos en el último gobierno de Frente Amplio, pero es la única. Cuando uno se va a hacer una artroscopía de rodilla, un estudio electrofisiológico previo a la colocación de un marcapaso, o sea, tenemos de verdad la analgesia del parto. Un prestador le puede cobrar a una mujer 50.000 pesos o otra, como una estrategia de marketing o de adherencia de usuarios con determinado perfil, no cobrarle un ticket. Entonces, esas cosas son las que estamos comprometidas a hacer. Estamos comprometidos a evaluar cómo el cobro y la accesibilidad de los tickets también tiene que ver con el nivel de ingresos. Hoy no es justo que con mi salario de legisladora, o como muchas personas que hoy a través del FONASA, con alto poder adquisitivo, acceden, paguen lo mismo que un jubilado o con una jubilación mínima, o un trabajador que gana 25.000 pesos, que tiene una enfermedad crónica y capaz que el 70% de su sueldo se le va en la accesibilidad por esos tickets que no están regulados. Antes de profundizar sobre algunos otros aspectos, vuelvo a lo del sistema público, el tema de los medicamentos, porque ha sido un debate durante casi los 5 años de esta gestión. ¿Esta es una realidad que nació ahora con este gobierno o el sistema público tenía estos mismos problemas o en otras dimensiones en las gestiones anteriores? Sí, mira, el tema de los medicamentos también es otro de las prioridades que tenemos anunciadas por parte de Yamandu Orsi y lo que vamos a hacer, porque este país es el único país de América Latina, Francisco, que no tiene una agencia reguladora de medicamentos. Y esto es gravísimo, no tenemos una trazabilidad de los medicamentos, entonces muchos temas quizás no son de ahora, pero lo que sí es de ahora es que hemos tenido un franco retroceso en la accesibilidad, porque no estamos hablando de los medicamentos de alto costo, donde la complejidad también es mucho más grave. Estamos hablando de medicamentos básicos donde ha habido un retroceso, donde se ha alejado de lo que es la UCA, el sistema de compras de medicamentos, ha estado liberado a que compra cada unidad ejecutora. Yo constantemente estoy tratando de interceder, porque también forma parte de mi función de legisladora, de anunciar las cosas macro, como lo hemos anunciado la rendición de cuentas, que pasó en el año 2021, 2022, donde mostramos que de verdad había una dificultad grave en la gestión de medicamentos, por más que esta gestión generó una dirección de medicamentos, pero hay gravedad en el acceso a medicamentos, basta que uno transcurra. Mira, Francisco, de los problemas de salud a veces no son de los problemas que la ciudadanía los ponga como de primera línea, aunque es algo muy sensible para cualquier ciudadano cuando le toca atravesar. Pero ahora espontáneamente la gente se acerca diciéndote y mostrándote que no hay determinados medicamentos en las farmacias, que hay dificultades en el acceso. ¿Eso se debe a un tema presupuestal? Y eso a veces se debe a un tema presupuestal o de gestión. Muchos temas no son de ahora y otros temas sí se han agudizado ahora. Entonces, de verdad, creo que hay temas hay propuestas que estamos haciendo desde el Frente Amplio para una de las prioridades es mejorar toda la gestión de medicamentos en el sector público y en el sector privado. Antes de cambiar de asunto, porque fuimos llevando el reportaje para ahí, el oyente del 678 pregunta ¿qué pasó con las policlínicas municipales y su integración al Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Hay una posibilidad justamente de que de alguna manera trabajen coordinadamente a partir de unas propuestas que pueda hacerse? Es que trabajar coordinadamente en nuestros gobiernos se hizo siempre. Pero que se ahora incluyan, que trabajen. Pero eso es lo que le iba a contestar a este oyente. Nosotros tenemos una propuesta dentro del Frente Amplio que paulatinamente hay que sentarse a conversar lo que son las dobles coberturas y cómo las policlínicas municipales deben estar integradas. Por eso que hizo Canelones. Por ejemplo, Canelones las integró a la red de atención del primer nivel de ACE. Entonces, paulatinamente eso hay que hacerlo. Lo mismo hay que ver cómo se conversa con los usuarios de sanidad militar y del policial, que hoy hacen que hay más de 100.000 personas que tienen doble cobertura, que son recursos del Estado que se superponen, que entran por el FONASA y por una asignación presupuestal específica que de rentas generales va a esas instituciones. Entonces, el sistema de salud en nuestro país se invierte el 9,3% del PBI. Lo tenemos que hacer más eficiente y sobre todo centrado en la mejora de calidad
de las personas. Ese tiene que ser el objetivo, y las cosas más difíciles que hay en el mundo, Francisco, es administrar y gestionar los sistemas de salud. Incluso revisando el tema cápitas, por ejemplo, Hay que porque revisar. el señor Sadjian Sí. planteó nuevamente este año que en función de la asistencia que hubo que darle en 2023 al Sistema Nacional Integrado por parte del Estado Nacional, digamos, de rentas generales, planteaba que un asunto a rever, no planteaba cómo, pero sí planteaba que había que rever el tema de las cápitas. Bueno, son de los temas que hay que rever, son el tema de las cápitas. Lo que sí es decirles que nosotros vamos a tener que rever dos cosas que quedaron desde el inicio de la reforma, que la reforma del sistema de salud que se implementó en el primer gobierno de Frente Amplio ha sido de las cosas más importantes que nuestro país pudo abordar, que nos permitió en el marco de la pandemia tener un sistema de salud fuerte y robusto. Yo trabajo en la salud hace 30 años y de verdad, antes de la reforma del sistema de salud teníamos un cierre marcado de mutualistas, un déficit y una inequidad muy grande entre ACE, que en ese momento era salud pública, y el resto de los prestadores, con dificultades graves en infraestructura y con dificultades vinculadas al acceso, que eso permitió que en el marco de la reforma del sistema de salud permitiera una cobertura universal, que la calidad vaya mejorando, pero también tenemos temas de diseño, que hay que corregir cosas que quizás no fuimos haciendo en los últimos años de gobierno de Frente Amplio, pero a su vez también el franco retroceso que hemos tenido en estos años, que más allá de afrontar una pandemia, fíjense que medicamentos, no los de alto costo, los de uso común que estábamos hablando, en este gobierno no se ha incorporado un medicamento. Solamente se traspasó las insulinas de larga duración que las financiaba el Fondo Nacional de Recursos, ahora que las financian los prestadores, y no sabemos que haya un control muy adecuado sobre esto. Tenemos dificultades en el modelo de atención, donde en ese primer nivel de atención hay dificultades de acceso a especialistas. Tenemos que tener más médicos con formación familiar y comunitaria, mejorar la dotación de licenciados y auxiliares de enfermería, que en el Uruguay tenemos una inequidad muy grande. El modelo de gestión, fíjense que el Ministerio de Salud Pública ha tenido un débil. Yo fui subsecretaria 2 años, después renuncié en mi propia administración, y una de las dificultades más grandes que tiene el sistema de salud es que tiene una rectoría muy débil. Y fíjense si será débil, que en esta administración cerró Casa de Galicia y el CASMU está en dificultades muy graves, también vinculadas a que quizás el Ministerio de Salud Pública no fortaleció la fiscalización y el rol que debe tener desde el punto de vista rector. Entonces, de verdad, creemos que hay que revisar muchas de las situaciones del sistema de salud que tienen que ver no solamente con las cápitas, que está bien, las cápitas y las metas vamos a tener que revisarlas por un abordaje territorial. No es lo mismo una persona joven de 50 años, pero que tiene muchas comorbilidades, o las mutualistas o prestadores que tienen una población muy envejecida. Bueno, habrá que reverla, porque que no las sea cápitas... tan lineal, digamos, que pueda tan lineal, ser más porque flexible. cada también prestador tiene... Las cápitas se diseñaron con indicadores que eran del año 2005, igual que lo mismo que los contratos de gestión con las mutualistas y los prestadores. El último que se hizo fue en el año 2012. Entonces hay que rever y cómo se equilibra el sistema. Nosotros venimos conversando mucho con la institucionalidad que nuclea a las mutualistas del Uruguay, donde está FEPREMI, donde están las de Montevideo, donde realmente fuimos con Yamandú y Carolina a conversar con los trabajadores de la salud y con el Frente Social de Salud que nuclea a ONAJBU, a organizaciones de movimientos de usuarios, con el Sindicato Médico del Uruguay. O sea, vamos a tener que seguir conversando porque realmente y tomar decisiones políticas, porque la gente merece en este país, donde se invierte el 9,3% del PBI, una mejor calidad de atención. Lustemer, avanzo hacia otro tema. Sí. Tenemos poco tiempo ya, así que le voy a plantearle, creo que 2 últimas preguntas, con suerte 3. La primera, usted vino aquí a la entrevista munida de una cantidad de documentos de su sector y además lo planteado por el Frente Amplio. El Frente Amplio hasta ahora ha planteado las bases programáticas, lo hemos conversado aquí con el doctor Ehrlich. Hemos conversado también sobre el documento que se presentó con García de las propuestas más específicas que se realizó en el Real de San Carlos, allí en Colonia. Pero, ¿cuál es el programa del Frente Amplio? Se lo pregunto porque de estos documentos, el otro día Carolina Cosa dijo en una entrevista en La Diaria que
El programa va a estar pronto en algún momento o en algunos días. El programa del Frente Amplio. ¿Son las bases? ¿Es este otro documento que se presentó en Colonia? ¿Es una conformación de los dos? Claro, el programa del Frente Amplio fue elaborado por más de 3.000 personas, validado en el Congreso del Frente Amplio el año pasado. Pocos partidos políticos tienen una discusión programática tan horizontal y tan de abajo hacia arriba como tiene el Frente Amplio. Yo no subestimo el proceso de los demás partidos porque no me compete. Ahora, dudar de que el Frente Amplio no tiene una discusión consensuada de hacia dónde ir. Nosotros tenemos nuestras bases programáticas consensuadas en un programa único que, como si ha venido acá Ehrlich y muchos compañeros trabajaron y lo consensuamos en el Congreso. Después, sí, desde cuando se consolida la fórmula, nosotros pasamos una elección interna donde hubo también propuestas de cada uno de los candidatos. Después tenemos las prioridades, que son más de 200, que Yamandú en Colonia, en el Real de San Carlos, como tú decís, dijo las más importantes en 3 áreas, vinculada al Uruguay crece desde el punto de vista económico, en lo que tiene que ver con el Uruguay seguro, que tiene que ver con medidas de la seguridad, y Uruguay cuida, que tienen que ver con estas medidas que estábamos hablando de protección social, de cuidar a la infancia, mejorar las transferencias monetarias, lo de salud, becas para estudiantes. O sea, de verdad creo que el Frente Amplio tiene medidas y la ha ido exponiendo. Después, como todo, el plan de gobierno se va definiendo con acciones que están basadas en estas medidas, en exposiciones que ha hecho Yamandú en diferentes ámbitos empresariales, sociales, cada vez que va recorriendo el país, porque lo que ha hecho nuestra fórmula es una campaña muy cercana a la gente, a los territorios, al interior, que se sentía que estaba muy dejado de lado, siempre desde el punto de vista de las campañas a veces son muy centralistas, y se ha descentralizado a localidades pequeñas. El domingo ayer estuvieron en Tala, y después se fueron a 33, una localidad de pocos habitantes, donde no hay una mayoría frente amplista. Bueno, ahí fue la fórmula, a escuchar cuáles eran las necesidades que tenía la cercanía. O sea, dudar que el Frente Amplio no tiene gobierno, creo que es una estrategia que, usarán los demás partidos como una manera de su estrategia, pero es errónea, totalmente errónea. Nosotros tenemos todos los documentos bien escritos de hacia dónde ir, que se irán consolidando en la medida que la ciudadanía no se elija, pero las bases programáticas están, las acciones más importantes están claras y el rumbo también. O sea, lo claro es que las bases programáticas son el documento que el Frente Amplio presenta como... que presenta después esto es lo que haríamos en caso de ser electos. Es claro, es en lo que están sustentados hacia dónde ir. Cuando uno después tiene las bases programáticas, eso se traduce en un plan de gobierno, que estas 48 medidas en esos ejes son un esbozo de las acciones de un plan de gobierno. Lustemer, un tema más. Este fin de semana ocurrió un hecho trágico con respecto al asesinato de un niño de 1 año, de 3 balazos. Durísimo. La madre de 23 años está internada también, luego de ser... baleada por personas que responderían a una banda que se oposiciona a otra banda de la que la mujer está casada. Bueno, más allá de eso. Este episodio en particular, ¿qué reflexión le nace? Y le hago la pregunta porque en esta campaña electoral los 2 principales candidatos, las 2 principales opciones que hacia noviembre definirían la presidencia de la República, han optado por presentar candidatos a ministro de Economía, solventes personas como O'Donnell y como Labat, pero ninguno ha optado por presentar un candidato a ministro del Interior. Definir quién sería el conductor de las políticas de seguridad en el país cuando tenemos episodios como este. Una primera reflexión sobre lo que pasó y una segunda es ¿qué lugar ocupa el debate sobre la seguridad en la campaña electoral? Bueno, yo de verdad, este episodio es dolorosísimo. El asesinato de ese niño tan pequeño nos evidencia la punta del iceberg de todos los problemas que tiene el país hoy, vinculado a la seguridad y a cómo ha permeado el narcotráfico en diferentes lugares. Que el abordaje del narcotráfico no se puede no analizar sobre si no tenemos una política grave, clara, que analice el lavado de activos, que analice de verdad cómo el Uruguay dejó de ser un país de tránsito para también ser un lugar de acopio y de mucho el consumo
de drogas en nuestro país es de los más altos y a nivel per cápita que tiene América Latina, y de cómo el tema de la seguridad de hoy en el Uruguay es terrible, como las soluciones no son mágicas, como a veces se anuncian y se anunciaron también en la campaña anterior, de verdad, y que requieren acuerdos profundos y estructurales. Entonces el hecho es trágico, porque los niños hoy no pueden ser como las mujeres los más vulnerables en estas luchas de bandas a nivel territorial, donde tienen copados diferentes áreas territoriales, y de verdad esto requiere una política, como lo ha dicho Yamandú, clarísima, en todo el eje de la seguridad, que también la seguridad tiene que ver con toda la medida de la convivencia, con elementos de fortalecer un Ministerio de Justicia, de ver qué es lo que pasa en las cárceles en nuestro país. O sea, de verdad, esto ya no puede ser un botín electoral. Tiene que tener, de lo que a mí me preocupa, que tienen que ser políticas de Estado con acuerdos profundos y no banalizar cosas, porque las soluciones a veces no se ven tan a corto plazo si no nos ponemos de acuerdo todos los políticos, y también consultando a la evidencia de lo que funciona o no en el mundo y a quienes saben de diferentes temas. Entonces, realmente tener en esto la mayor evidencia, buscar a técnicos que tiene nuestro país para saber qué medidas implementar es clave, y creo que hoy el tema de la seguridad, bueno, los candidatos tienen sus prioridades y sus razones por las cuales siempre la prioridad se anuncia, porque da estabilidad en el mercado, porque la economía permite después tomar y saber bien quién va a liderar la economía para tomar otras decisiones que tienen que ver con la protección social, con el mundo del trabajo, con la seguridad, pero creo que la seguridad es clave. Yamandú tiene un equipo que lo asesora, y desconocer los temas de seguridad hoy es realmente es de los temas que más le preocupa a la ciudadanía, los temas de la economía, del trabajo, de los ingresos, de cómo no le alcanza para tener esa canasta básica de alimentos, cómo ha aumentado el costo de vida, son temas que le preocupa a la ciudadanía, pero los temas de hoy de seguridad son graves para el país, que cada vez van permeándonos más en todos los territorios. Pero hay usted advierte un referente en políticas de seguridad en el Frente Amplio. Yamandú tiene un equipo y él definirá, lo dijo hoy creo que en una entrevista en un medio, que él está trabajando como muy cerca, algunos conozco, pero no ha tenido todavía la prioridad de designarlo, porque también hay que ir paso a paso en estas cosas. Lo que más importa es el compromiso que puede tener un partido político con los temas vinculados a la seguridad, a la convivencia, al abordaje del narcotráfico, que tiene que ser abordado también con una mirada regional, que tiene que tener diferentes aristas, pero no se puede desconocer, porque este hecho trágico, y que la política sea solamente los microallanamientos, los micros, sin desconocer de que esto genera grandes áreas vinculadas al lavado de dinero, a cómo el narcotráfico, cuando uno ve ese narcomenudeo en algún lugar, realmente no es claro que estemos logrando las acciones mayores para abordar un tema de que paulatinamente nos ha permeado, como estas dos bandas, o como cada vez hay más niños heridos de bala, o como la herramienta de la política pública no puede ser que tengan las maestras de enseñarle a los niños a ponerse en una posición horizontal si hay un tiroteo. O sea, es gravísimo, es tristísimo, y creo que en un país como el nuestro no estamos haciendo lo necesario. Cristina Lustenberg, diputada por el Frente Amplio, candidata al Senado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti, Francisco, y a la audiencia de Radio Oriental.